y acetato de leuprolida, por mencionar unos ejemplos. En la siguiente diapositiva viene un cuadrito con las dosis y la vía de administración. Estos pueden ser aplicados mediante inyección mensual o bien como preparaciones tipo depósito que duran 3 a 6 meses. Luego tenemos al ketoconazol y la abiraterona, que inhiben la biosíntesis de andrógenos en todo el cuerpo, aunque enfocados en el bloqueo suprarrenal. Aquí se puede destacar que el ketoconazol, tiene un inicio de acción bastante rápido, así que puede considerarse en pacientes con un cáncer más avanzado y o grave. Le siguen los antagonistas del receptor de andrógenos, que también funcionan a nivel de todo el organismo, como lo son la flutamida, bicatulamida o la nilutamida, aunque suelen usarse en combinación con algún agonista de la LHRH. En general, son raras y poco eficientes las monoterapias, así que casi siempre terminan administrándose 2 o incluso más medicamentos de estas distintas familias para así garantizar un bloqueo de testosterona más efectivo. Y en última instancia, tenemos la orquiectomía, la cual es cada vez menos frecuente de realizar en el cáncer de próstata, e incluso cuando se hace, de igual forma se le siguen dando algunos de los medicamentos mencionados. La privación de andrógenos puede traer efectos secundarios considerables, como lo son los bochornos, que normalmente se pueden tratar con acetato de medroxiprogesterona, anemia, tratada con eritropoyetina, pérdida de la libido y la función sexual, reducción de la densidad mineral de los huesos, que quizá requiera suplementos de calcio y vitamina D, aumento de peso y grasa corporal, cambios cognitivos e incremento de colesterol total, lipoproteínas de alta y baja densidad y de triglicéridos séricos. No me parece si ya cambió, voy a suponer que sí. Aquí está la tablita que les comentaba de la dosis de cada fármaco que les acabo de mencionar. Está la goserelina por vía subcutánea a 10.8 miligramos cada 3 meses o 3.6 miligramos cada mes. La leuprolida por inyección intramuscular en dosis de 22.5 a 30 miligramos cada 3-4 meses. La triptorelina también intramuscular 11.5, 22.5 miligramos cada 3-6 meses. Y a partir de aquí, todos son por vía oral, empezando con el ketoconazol, 400 miligramos al día, abiraterona, 1 gramo al día, bicatulamida, 50 miligramos por día, flutamida, 250 miligramos cada 6-8 horas. Es por mencionar algunos de los ejemplos. Y pues ya, eso era todo. ¿Dudas, comentarios, quejas? Ya nomás faltaban esas 2 diapositivas. Cáncer de próstata. Ok, bueno, pues este es un tema muy interesante. La verdad es que una de las partes más importantes que debemos de tener en cuenta es sobre todo cómo llegamos al diagnóstico, ¿no? Cómo es que realmente podemos llegar a tener una sospecha muy alta de esta enfermedad. Obviamente ya sabemos que el antígeno prostático pues es una herramienta sumamente importante en valorar esa probabilidad. En la mañana veíamos un caso ahí en la consulta generalista con Diego y con Sol, que veíamos que había un paciente que llevaba mucho tiempo, casi 4 años, tomando medicamentos para el crecimiento prostático benigno, tanto tamsulosina como dutasteride, y que a pesar de el paciente completamente asintomático, sin ninguna molestia, y el paciente venía con 9 de antígeno y 7% de antígeno libre. Entonces, ese es un paciente con un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de un cáncer de próstata o que pudiera estar desarrollado. Entonces, ese es un paciente idóneo para mandarlo a hacer una biopsia prostática. Entonces, aquí lo que nos explicaba al final Alfredo, pues habla sobre el tratamiento endocrino, ¿no? El tratamiento endocrino básicamente se le conoce como es el bloqueo androgénico total. Estamos bloqueando la formación de testosterona. El 90% de esta se forma en las células del Levy a nivel del testículo y el 10% se forma en las glándulas suprarrenal. Medicamentos como goserelina, leuprolida, en este caso son medicamentos que actúan precisamente, son análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas,
la cual pues obviamente bloquea el estímulo hacia lo que es las células de Leydig principalmente, para que no haya una formación o producción más bien de testosterona. En cambio, los antiandrógenos, como lo es la bicalutamida, flutamida o nilutamida, que están ahí, generalmente el que más usamos es la bicalutamida. La flutamida ya es uno muy antiguo y ya realmente casi no se usa. El actual que utilizamos es la bicalutamida. Estas actúan inhibiendo los andrógenos que se producen en el otro 10%, que es en la glándula suprarrenal. Es muy importante valorar muchos aspectos cuando vamos a proponer un tratamiento en cáncer de próstata. Habíamos hablado hace la clase pasada acerca de la clasificación de D'Amico, si la recuerdan, que se veía en muy bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, ¿no? Es una clasificación muy válida para poder como valorar la probabilidad de recurrencia, les decía, pero también sirve mucho para valorar lo que es la situación de la probabilidad de qué tratamiento podemos ofrecer al paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga un antígeno prostático mayor de 20, con enfermedad metastásica. A ese paciente generalmente no es candidato idóneo para ofrecerle prostatectomía radical en este caso, ¿no? Un paciente idóneo para prostatectomía radical es un paciente con un bajo riesgo, un antígeno menor a 10, un Gleason entre 6 y 7, un paciente que realmente tenga pocas biopsias positivas, poco porcentaje de biopsias positivas. Ese es un paciente idóneo para una prostatectomía radical. Y algo bien importante en que está bien establecido, que por lo menos tenga una expectativa de vida mayor a 10 años. Si el paciente no tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, es un paciente que no es buen candidato a cirugía radical de próstata. Obviamente, si existen otros comórbidos como coagulopatías, si existen pacientes con alteraciones cardiovasculares o pulmonares o alguna otra enfermedad que impida la realización de un procedimiento quirúrgico mayor como la prostatectomía radical, pues obviamente eso también contraindica el procedimiento, ¿no? Entonces, básicamente, esas son lo que tenemos que valorar. Es muy importante, como les decía, la cuestión del antígeno prostático, que sepan muy bien interpretarlo, cómo utilizar y cuándo pedir un antígeno libre. Recuerden, el antígeno libre se utiliza únicamente entre 4 y 10 nanogramos de antígeno. Recuerden, siempre un valor nunca es determinante de la posibilidad de cáncer de próstata. Obviamente, pues si vemos un valor muy alto, pues la probabilidad es mucho mayor, pero siempre hay que tener cierta cautela en cuanto a la valoración del antígeno, ¿no? Creo que es de las cosas más importantes que ustedes deben de tener en cuenta y que se los mencioné al inicio del curso y se los he recalcado mucho. O sea, deben de aprender a interpretar el antígeno, cuándo realmente preocuparme y cuándo realmente pues, puedo estar tranquilo en ese sentido, ¿no? El tratamiento de radioterapias se puede utilizar adyuvante a la terapia hormonal, como la que se muestra en esta diapositiva que dice tratamiento endocrino inicial. Generalmente, si tú consideras que es un paciente con una enfermedad localmente avanzada, que reportan un T3, que hay compromiso de las glándulas, de las vesículas seminales, ganglios linfáticos pélvicos o alguna enfermedad metastásica ya a hueso principalmente, ese paciente obviamente no lo vas a someter a un procedimiento quirúrgico. Es un paciente que va a ir directamente a bloqueo androgénico total y en su caso, si es un T3, por ejemplo, lo vas a meter a radioterapia. Generalmente es coadyuvar el tratamiento, ¿no? Dar tanto el bloqueo androgénico como la radioterapia como parte de la terapéutica que se les puede ofrecer. No sé si hay alguna duda, muchachos. No, doctor, creo que todo muy claro. Muchas gracias. De lo del antígeno sí está claro. Hace rato, un poco el ejemplo porque pues es el que me viene más fresco a la memoria porque lo vimos en la mañana en la consulta. Está su paciente sin sintomatología, o sea que venía sin síntomas, 4 años tomando
terapia combinada, tamsulosina y dutasteride, y traía 9 de antígeno y 7% de antígeno libre, y el paciente claramente asintomático, ¿no? Entonces era un paciente que pues, obviamente teníamos que mandar a una biopsia, ¿no? Tanto por la elevación del antígeno como la demostración del antígeno libre por debajo del 20%. Entonces, este es un paciente candidato. Luego vimos otro paciente, de hecho, que traía 8 de antígeno, pero de hecho traía sintomatología moderada, traía un IPCS de 15. Entonces, obviamente, aunque el antígeno estaba alto y quizás el antígeno libre fuera como que sospechoso, obviamente teníamos que ser todavía más cautos porque el paciente tenía sintomatología. Entonces se le dio manejo con antibiótico, tamsulosina, y se le pidió un antígeno de control a los 30 días. Y bueno, vamos a esperar a ver al mes cómo sale, esperando de que pues haya descendido, que esa elevación solo sea debido a ese proceso inflamatorio, y que realmente no le genere al paciente ninguna incomodidad, ¿no? O sobre todo riesgo de un cáncer de próstata, que sería lo más delicado, ¿no? Dudas que tengan, muchachos. Ahora, los pacientes que son sometidos a un tratamiento de bloqueo endogénico total, recuerden, son pacientes que van a ser bloqueados en cuanto a la producción hormonal. Los síntomas a veces hasta van a parecer muy similares a los que podemos llegar a observar en pacientes con climaterio, las mujeres, bochornos, ginecomastia, en el caso de los hombres. O sea, sí va a haber ciertas molestias de características hormonales que obviamente el paciente debe de estar enterado que lo va a sentir. Además, hay que avisarle que también puede haber pérdida de la erección, pérdida de la libido. Todas las situaciones hay que ser muy, muy informativos con el paciente, pues para que él esté enterado, ¿no? De que la situación de eso va a ser algo normal, ¿no? En lo que él sienta. ¿Dudas, muchachos? Todo bien, doctor. Bueno, ahí discúlpenme, se me presentó una situación con un paciente ahí delicado. Ahí al menos pudimos entrar a terminar esta clase ya. La siguiente clase ya será nuestro último tema, que es litiasis, ya para poder finiquitar el temario y ya poder ver la situación del examen, ¿no? Sale pues. Bueno, me disculpo nuevamente, muchachos. Pasen buenas noches. No se apure, no entendemos. Igualmente. Gracias, Doc. Gracias. Cuídense, muchachos. Bye. Gracias, doctor.